Mira si estamos. Bueno, buenas tardes, mis hermanos. Le damos la gloria a Dios. Quiero mirar si estamos conectados, si estamos muy bien en esta tarde con nuestro sonido, con nuestra transmisión, para iniciar ya esta nuestra enseñanza del día de hoy. Como ustedes saben, estamos estudiando muy concienzudamente las las opresiones según el libro de los jueces. Entonces, pues yo quiero saber si ustedes están escuchando perfecto, quiero saberlo. Entonces, para poder iniciar, y bienvenidos sean todos ustedes en esta tarde, y vamos a decirle al Señor, a colocar nuestra oración, a decirle: Señor, Dios Todopoderoso, te damos las gracias, muchísimas gracias, Señor, por esta tarde. Muchas gracias, Señor, por tu bondad, por tu misericordia, por tu compasión, Señor. Te rogamos de todo nuestro corazón, de toda nuestra alma, Señor, que nos ilumines, que nos encamines, que nos dé la capacidad de oír perfectamente lo que tú, Señor, nos quieres decir, lo que tú nos quieres hablar y lo que tú, Señor, nos quiera enseñar en esta tarde. Señor, toma el control de nuestra vida y queremos que no sea el humano, sino que sea el Espíritu de Dios, que nos ayude y nos ayude a interpretar correctamente, Señor, lo que tenemos que actuar y lo que tenemos que decir en esta tarde. Te damos las gracias, Señor. Muchísimas gracias por tu bondad, por tu misericordia, por tu compasión. Cierre los ojos por un momento allí donde usted se encuentra, allí donde usted está, y dígale al Espíritu Santo que le ilumine, que le enseñe, que le hable en esta tarde. Dígale: Señor, porque el tema que vamos a tratar es muy complejo, es muy importante entenderlo y comprenderlo, y decirle: Señor, yo quiero oír tu voz, yo quiero escuchar lo que tú me tienes que decir, Espíritu Santo. Hazme sensible, Señor, a tu preciosa voz. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, entonces vamos a ir estudiando y vamos a comprender lo que nos quiere decir hoy la Santa Palabra. Vamos al libro de los Jueces, capítulo 6. Jueces, capítulo 6. Y vamos a mirar allí y vamos a observar lo que Dios nos quiere decir y lo que Dios nos quiere hablar. Jueces 6, y vamos a leer los primeros 3 versículos. Y vamos a mirar. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas y en los montes y cavernas y lugares fortificados, pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos de Oriente contra ellos subían y los atacaban. Bueno, noten ustedes que ahora vamos a ver cuál número de opresiones las que vamos a mirar. ¿Cuál es la que estamos estudiando hoy? Pues es la número 4. La cuarta opresión que vamos a mirar estudiando el libro de los jueces. Entonces vamos a mirar que el pecado que cometieron los israelitas fueron que se apartaron de Dios, aparte de hacer tanta maldad, aparte de hacer tantas cosas malas, se apartaron de Dios. El castigo fue 7 años, 7 años de opresión madianita. Y el juez que Dios usó para liberar al pueblo fue precisamente Gedeón. Gedeón fue el juez que Dios usó para liberar al pueblo de esta opresión madianita. Entonces, vamos a mirar que los madianitas eran descendientes de un hijo que tuvieron Abraham y Cetura. ¿Sí recuerdan ustedes quién era Cetura?
Setura era la esposa, la segunda esposa que tuvo Abraham después de la muerte de Sara. Abraham tuvo otros hijos y estos madianitas eran descendientes precisamente de esa unión que tuvo a Abraham con Setura y nació un descendiente de allí y allí vinieron los madianitas. Entonces, noten ustedes que muchas veces las opresiones vienen de parte de la misma línea sanguínea, de la misma forma familiar en cómo se van desarrollando todas las cosas y todas las opresiones en la vida nuestra. Si miramos el versículo 1 dice, y los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián 7 años. Notemos acá que está la palabra hicieron lo malo. ¿Qué quiere decir esta palabra en este versículo? Pues buscando y buscando la traducción y todo, la palabra hacer lo malo significa abrieron la puerta a la maldad y no la cerraron. Noten ustedes que ya han pasado generaciones desde que ellos están en la tierra prometida y la primera generación, o sea, los padres en la primera opresión que fue la que los liberó Dios de Cusán Risataín, abrieron la puerta a lo malo y no la cerraron. Ahora entienden ustedes por qué la Biblia nos dice que Dios visita la maldad de los padres hacia los hijos. ¿Y por qué? Porque en el original hebreo es cuando se hace la maldad, se abre la puerta y cuando la puerta sigue abierta, esa maldad sigue visitando a la siguiente generación. Y no cerraron la puerta, amontonaron pecados. Mire, otra traducción, otra derivación de esta palabra hacer lo malo es amontonaron pecados. Por eso es que no se debe de acumular ningún pecado, o sea, nada de pecado oculto, porque lo que se amontona es algo que ya se da dando la puerta abierta a la maldad. No anduvieron sin ley, no consultaron a Dios. Mire, otro tipo de maldad aquí en este versículo traducido. No consultaron a Dios. Cuando usted toma decisiones sin consultar a Dios, eso Dios lo cataloga como maldad. No quisieron convertirse a Dios. O sea, una persona que no se convierte a Dios, después de que Dios lo llama, Dios lo cataloga como maldad. Se ocuparon en hacer según su forma de pensar. Es otra forma de maldad. Hacer según lo que usted piensa, lo que a usted le parece que está bien hecho, lo que a usted le parece que es lo mejor. Entonces usted actúa de esa forma y eso Dios lo cataloga como maldad. Manejaron sus vidas como bien les parecía mejor. Mire, todas estas cualidades de maldad. Lo vamos a repetir para que tengamos un poco más claro para los que están llegando. Entonces, y hacer lo malo, en este versículo 6.1 del libro de Chapetín, que es el libro de los jueces, dice lo siguiente: abrieron la puerta de la maldad y no la cerraron. Número 1. Número 2. Amontonaron pecados. Número 2. Número 3. Anduvieron sin ley. Número 4. No consultaron a Dios. Número 5. No quisieron convertirse a Dios. Número 6. Se ocuparon en hacer según su forma de pensar. Número 7. Manejaron sus vidas según les parecía mejor. Y entonces, estas 7 formas de hacer maldad fueron las que Dios vio que en este momento los israelitas estaban haciendo lo malo delante de sus ojos. Y entonces, la parte B del versículo dice: entonces Jehová los entregó en manos de Madián. En la palabra entregar significa que Dios quita su cobertura, que no puede proteger al que hace lo malo. No es caminar en justicia, es vivir sin límites. O sea, cuando una persona hace lo malo, Dios
cuando lo entrega, quiere decir de que Dios quita su cobertura. ¿Qué es lo que nos protege a nosotros? La cobertura de Dios, o que Dios está protegiéndonos, guardándonos, y que es como un manto, es como un paraguas mejor, que nos cubre desde por encima de la cabeza hasta por debajo de nuestros pies. Entonces Dios quita su cobertura, porque Él no puede proteger al que hace lo malo. Es no caminar en justicia, es vivir sin límites. Entonces ya Dios lo entrega a una persona que viva sin límites, como se le antoja. Dios le quita su cobertura. Entonces, hacer lo malo también es estar hablando palabras malas todo el tiempo. Vivir una vida de apariencia, ojo, también eso es hacer lo malo. Vivir una vida de apariencia, estar hablando lo malo. Es no cumplir las normas espirituales dadas por Dios para vivir la vida cristiana, como por ejemplo, orar, ayunar, obedecer la palabra de Dios. Cuando usted no hace este tipo de cosas, de cumplir las normas espirituales que Dios dejó en su palabra, entonces Dios lo cataloga como hacer lo malo. Mire que no es cualquier cosa que usted no ore, que usted no ayune, que usted no estudie la Biblia, y mucho menos que la obedezca. Eso, para delante de los ojos de Dios, según la traducción, es hacer lo malo. Es dejar que el tiempo lo consuma y no tener tiempo para Dios. O sea, cuando usted se ocupa en todas las cosas suyas, y que usted hace, que su trabajo, y que de aquí para arriba, de abajo para arriba, y que usted no tiene tiempo para Dios, para las cosas de Dios, y que usted lo ocupa todo el tiempo, no le saca ni siquiera una hora diaria, ni siquiera para leer la Biblia, ni mucho menos para orar. Eso Dios lo llama a hacer lo malo, cuando no hay tiempo para Dios. Porque el que sabe hacer lo bueno, dice Pablo, y no lo hace, se le constituye como qué, como pecado, como pecado. Entonces, vamos a mirar un par de citas bíblicas. Isaías 65:12, vamos a ir a, miremos un momento, por este tema de hacer lo malo y que Dios los entrega en manos de sus enemigos. Isaías 65:12, vamos a observar. ¿Qué nos dice? A ver, dice, y también os destinaré a la espada, y a todos vosotros os arrodillaréis al degolladero, por cuanto llamé y no respondiste, hablé y no oíste, sino que hiciste lo malo delante de mis ojos, y escogiste lo que me desagrada. Oiga, cuando uno escoge lo que le desagrada a Dios, Dios lo cataloga hacer lo malo. Por eso es que, digamos, una muchacha cristiana se enamora de un hombre impío y se casa con esa persona, o con un creyente que no es la persona que Dios ha escogido. Eso lo cataloga Dios como hacer lo malo, como algo que es malo delante de los ojos de Dios, porque todo el tiempo usted y yo tenemos que vivir es para agradar a Dios. Ahora, 2 Timoteo 4:4, sobre Dios habla de hacer lo malo y de cómo Dios se entrega por causa de la maldad. 2 Timoteo 4:4 dice lo siguiente: y apartarán la verdad, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a la fábula. Mira, hacer lo malo es cuando una persona no quiere oír la verdad de Dios. Dios lo cataloga como hacer lo malo. Entonces, noten ustedes que todas estas expresiones, todas estas cosas que vamos mirando, y que muchas veces uno le dice, sí, pero Dios dice que hacer lo malo, sí, pero yo no robo, yo no mato, yo no estafo a nadie, y hasta nos volvemos pecadores piadosos, entre comillas. Pero mire todo lo que ha de hacer lo malo. Si usted no ora, si usted no ayuna, si usted no obedece la palabra de Dios, si usted no le gusta oír la verdad, si usted no escoge lo que Dios escoge, todas esas cosas, Dios lo cataloga como hacer lo malo delante de sus ojos.
Eh, y cuando Dios dice que los entregó Dios, también lo podemos mirar de la siguiente manera. Los abandonó de su cuidado y protección. Ojo, cuando Dios lo entrega a alguien, lo abandona de su protección y cuidado. Ya no deja de cuidar de ellos. Ya deja de dejar de cumplir y de dar. Entregar a sus enemigos, Dios los entrega a sus enemigos para que sean humillados al extremo. Y es la forma como Dios se venga de aquellos que se apartan de Él, de aquellos que ya no lo tienen en cuenta. Todas estas cosas en este versículo se constituye por lo cual Dios con sobrados motivos entregó a este pueblo, a los madianitas, para que fueran oprimidos. Ahora los entregó en manos de Madián. ¿Qué quiere decir Madián? La palabra Madián es contienda, rencilla. Contienda, rencilla. Y, y vamos a mirar cómo los madianitas, que fueron descendientes de matrimonio de Abraham y Setura, ¿qué hizo Abraham cuando despidió a ese muchacho, a ese hijo suyo de su casa, y que de ahí salió la descendencia de los madianitas? Pues Abraham hizo lo siguiente: dio ricos regalos a ese hijo y su vida, y lo envió al desierto para que se evitara pelearse por la herencia con Isaac. Y se establecieron en el norte de Arabia, y por eso se resume su nombre como madianitas, porque era allí donde se ubicaron geográficamente los madianitas. Entonces noten ustedes que por qué lo despachó a Abraham, a ese hijo de él, de su casa, porque era rencilloso y porque era contencioso y porque Abraham no quería que contendiera con Isaac por la herencia, porque Isaac era el hijo de la promesa y Abraham lo sabía, pero muy bien. Por eso lo despachó. Pero ¿cómo oprime el espíritu madianita? ¿Cuáles son las opresiones que trae este espíritu madianita? Pues el nombre completo de Madián significa contienda. Una de las estrategias de este enemigo es el pleito, la contienda en medio de la familia, la casa, la empresa, causando separaciones y haciendo que cada uno se encierre en su cueva, o sea, la división, ¿no? Que cada uno en su casa viva como se le antoje, independientemente, ya no hay unidad en la casa. Es un espíritu destructor. Madián es el espíritu de ruina y de escasez, el que se roba el fruto de la obra de las manos suyas. Es el que persigue, acosa, atemoriza, empobrece y el que no deja prosperar. Madián es esto: el que persigue, el que acosa, atemoriza, empobrece, el que no deja prosperar. Es el que se roba la bendición. Mire, por eso es que cuando se está orando por una bendición hay que atar a ese demonio, porque es el espíritu de Madián el que se roba las bendiciones antes que lleguen a sus manos. Antes que lleguen a sus manos, Madián se roba las bendiciones. Si sabes que una acción trae una reacción, entonces, ¿por qué no reaccionas a tiempo? Y eso es lo que nosotros debemos de ver, que cuando nosotros tenemos dificultades, cuando nosotros estamos pasando todas estas dificultades de ruina, pobreza, escasez, división, contienda, pleitos, tanto en el hogar, en el trabajo, donde sea, ¿por qué no reaccionamos a tiempo? Note usted que una acción tiene que tener una reacción. ¿Y por qué tardaron tanto los israelitas en reaccionar? Y vamos a ver por qué nosotros, aunque vivimos empobrecidos, aunque vivimos que no tenemos bendiciones, que no alcanzamos, que vivimos en escasez, y por qué no reaccionamos.
Eso es algo que debemos de meditar muy bien en nuestro corazón. Pero también Madián hace lo siguiente. Usa a las personas para herir a otros, con críticas, con difamación, con dañar la reputación del otro. O sea, eso también lo hace Madián. Usa para herir a los demás. Y ese viene acompañado con un espíritu que se llama heridor de cristianos, que es un espíritu que toma muchas veces a los que dicen ser cristianos solamente para ofender y herir a los cristianos que están comenzando o que están ya dando en su vida. Entonces notan ustedes la crítica, la murmuración, la difamación, ¿de dónde viene? ¿Quién es este autor? También Madián actúa que hace que una persona solo ve lo malo en los demás y siempre vive señalando las acciones malas de otra persona. O sea, Madián hace que una persona nunca vea lo bueno que tiene una persona. Todos tenemos cosas feas, todos tenemos acciones muy feas, pero también tenemos cosas buenas. Y entonces Madián hace que una persona nunca vea lo bueno, sino sea todo el tiempo viendo lo malo de las personas que están al lado. O más, por ejemplo, de la familia, del esposo, que la esposa no ve sino solamente lo malo, no ve que tiene cualidades, o viceversa. Bueno, o el vecino o alguna persona conocida, siempre se está viendo lo malo y siempre se señala las acciones de otros. Y Madián es especialista para hacer vivir una vida de apariencia. Es casi cristiano, casi religioso. Pues eso es lo que hace Madián. Entonces, nótese que si ya miramos a Amalek, Amalek es un espíritu de oposición que no deja avanzar, que bloquea el paso para que no pases, para que no posea lo que es tuyo. Entonces mire todo lo que hace Madián, todo lo que este espíritu hace. Pero, ¿qué más hace Madián? Madián es un espíritu bastante terrible, porque mira lo que hace. Es cuando alguien trata de ganarse a alguien con dádivas. Dádivas, o sea, es un espíritu también manipulador. Digamos, yo le doy a comer a fulano de tal y lo llevo a la iglesia y le invito al almuerzo y todos los domingos lo llevo a la iglesia, le invito al almuerzo. Entonces esa persona va solamente por interés y yo estoy, y entonces yo lo estoy manipulando y viceversa, también me está manipulando. Porque fueron precisamente los ancianos de Moab los que sedujeron con plata, tentaron con plata a un profeta llamado Balán. Nótense entonces ustedes que eso es comprar con dádivas. Por eso es que a una persona no le podemos prometer cosas si va a la iglesia, porque podemos caer en la trampa de estarle tratando de comprar la conciencia a base de dádivas. Y noten ustedes algo, el día que no se les dé, ese día ya no vuelven, ese día ya no van a la iglesia. ¿Por qué? Porque ya se malacostumbraron y ya con ese espíritu manipulador de Madián, ya la gente comienza a hablar, comienza ya a mostrar que su verdadero interés no eran las cosas de Dios, sino que era solamente la dádiva o el regalito o el obsequio que le daban. Bueno, creo que vamos entendiendo. En el versículo 2 dice que y la mano de Madián prevaleció contra Israel y los hijos de Israel por causa de los madianitas se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Cuando se hace lo malo, no se puede enfrentar al enemigo. Hay cobardía, hay miedo, hay falta de poder espiritual. Cuando una persona está haciendo lo malo, se esconde, no da la cara. Noten ustedes que cuando una persona está en pecado y está haciendo lo malo, no va a la iglesia. Lo llaman los pastores y no responde, no contesta. ¿Por qué? Porque está haciendo lo malo, se mete en la cueva, porque ha hecho lo malo. Cuando alguien está en pecado y no se arrepiente, es porque no viene a la iglesia y lo llaman y no contesta. Y todo es porque está haciendo lo malo, porque está ya metido en la cueva.
El mal siempre se hace a escondidas, noten ustedes, el mal siempre se hace a escondidas, donde nadie ve, y eso lleva a prisiones de oscuridad. O sea, una persona que rápidamente no confronta su propia vida y el pecado de su vida, entonces ¿qué hace? Se esconde, no vuelve a la iglesia, no permite que nadie lo contacte, no da la cara, porque ya está haciendo lo malo, ya está haciendo lo malo y ya se mete allí en la cueva, porque le gusta andar a escondidas, le gusta hacer todo escondido, pero aunque piense que nadie lo ve, Dios sí lo está mirando, Dios sí está observando. Entonces, cuando una persona hace eso, entra en una prisión de oscuridad y pasa algo muy terrible. El mal siempre estará sobre su casa. Todo lo que se esconde es porque algo está ocultando. Hacer lo malo es pensar lo malo, hablar lo malo, haciendo lo malo. Y por eso David siempre decía en el Salmo antes de comenzar a orar: examíname, oh Dios, y mira si en mí hay camino de maldad. Noten ustedes que David todo el tiempo estaba interesado que Dios lo estuviera examinando si en él había camino de maldad. Los que están haciendo lo malo quieren bendiciones, ¿cierto? Como los israelitas, pero en 7 años no despertaron, porque no hay acción. ¿Por qué no hay acción? Porque no hay reacción. Todos los que están haciendo lo malo siempre quieren bendiciones, pero nunca las reciben porque están haciendo lo malo. Y no hay acción porque no hay reacción. Estaban viviendo una vida humillada. Les gusta vivir una vida humillada. Ya les gusta así, ya se dan por vencidos y ya no tienen ninguna facultad para poder actuar. Vamos a mirar ahora el versículo, los que siguen, 3 y 4, y vamos a observar. A ver, miremos del 3 al 6. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas, amalecitas y los hijos de Oriente contra ellos, subían y los atacaban. Y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud, como langostas, ellos y sus camellos, eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobreció Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Aquí hay algo más terrible todavía, que Israel vivía el fruto de la tierra, era un país meramente agrícola, y los madianitas subían alrededor de un ejército de 135,000 más o menos, y subían con sus camellos, con sus ganados, pastaban en las tierras de los israelitas, lo acababan, lo destruían todo, y lo despojaban de todo lo que producía el pueblo, y pasaba hambre. También se manifestó que aquí, noten ustedes, una alianza maligna, porque no solamente eran los madianitas los que subían, sino subían los amalecitas y los hijos del oriente. ¿Y quiénes eran esos? ¿Qué significa esos? Porque Madián, en una alianza maligna, se une con dos seres. Uno se llama Oreb y el otro se llama Sed. Oreb, que es de los amalecitas, significa cuervo que arranca los ojos, que quita la visión. Por eso cuando viene Madián, no se puede lo divino, que viene de Dios, porque hay ceguera espiritual. O sea, noten ustedes, está Madián, que es el espíritu que tiene todas esas cualidades, y más embargo trae dos cómplices más, que son los amalecitas, cuyo príncipe era Oreb, o su rey era Oreb, y significa el cuervo que arranca los ojos, aquel que quita la visión. Por eso cuando viene Madián, no se puede lo divino de Dios,
porque hay una ceguera espiritual. Le quita la visión espiritual este amalecita que viene juntamente con María. Pero también de los hijos de Oriente tenían un rey que se llamaba Set. Y ese Set significa zorro. Zorro que atrapa y devora. Que devora presa. Devora lo genuino, lo tuyo, y tiene dos reyes. Estos hijos de Oriente, que este rey Set tenía dos hijos. Y esto lo podemos notar en el Salmo 83, 11 y 12. Miren lo que toda la confabulación de demonios que vienen a través, que no es un solo grupo de demonios, sino son muchos demonios. Y aquí en el Salmo 83 todavía aparecen oprimiendo al pueblo israelita. Salmo 83, 11 dice lo siguiente. Mire cómo estos hijos de Oriente que tenían a este ser que significa zorro, que atrapa, que devora la presa, que devora lo genuino y que tiene dos reyes o dos capitanes. Salmo 83, 11 y 12 dice: pon a sus capitanes como a Ored y a Seba, como a Seba y a Sulmana, a todos sus príncipes, que han dicho: heredemos para nosotros las moradas de Dios. Nótense que aquí, y estos dos, este Seba, que menciona aquí también el Salmo 83, significa degollar, degollar, degollar. Y este Sulmana, que eran compadres de San Miguel, todos los duros eran demasiados hombres fuertes que subían contra el pueblo judío, contra el pueblo de Israel. Y este Sulmana significa opresor. Mira cuántos espíritus es la lucha o que se está sometiendo al cuervo con el zorro, con el opresor y con el degollador. Estos son los reyes y príncipes de Madián. Así que no es fácil escapar cuando se pasa el límite de lo bueno. Hay un opresor, hay un degollador, hay un zorro, al fin de acabar con todo lo que viene. ¿Y qué es lo que viene? Tristeza y desolación. Hay gente que no tiene, noten ustedes, hay gente que es tan pobre que viene a la iglesia que no tienen ni siquiera cartera. Oiga, hermanitas que van a la iglesia y ni siquiera tienen cartera. ¿Y saben por qué? Porque no tienen que echar en ella. Oiga, terrible eso. Terrible eso. O que un hombre no tenga ni siquiera una cartera donde guardar su dinero. Porque no tiene. No tiene dónde echar. No tiene ni siquiera una carterita donde guardar lo que tiene. Porque no tiene nada. Entonces, después de 7 años de tiempo perfecto de Dios, es cuando por fin esta gente tiene una reacción. Versículo 7 dice: y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas. Clamaron a Jehová a causa de los madianitas. Ellos reaccionaron, clamaron a Jehová. Pero tengas en cuenta algo que es muy importante tenerlo en cuenta. Clamaron no por arrepentimiento, sino por opresión de angustia, de incapacidad. A veces, noten ustedes, muchas veces, ustedes, mis queridos hermanitos y hermanitas, cuando hacen lo malo delante de Dios, claman a Dios por su situación para que su situación mejore. No hay plata, no hay entrada, no hay trabajo, hay pobreza, hay escasez, hay ruina, hay esto, hay división en la familia, hay contiendas. Y se clama a Dios por la situación de la opresión, pero no de arrepentimiento. Pues todo este vicio en estas 4 opresiones lo vivían los israelitas. Señor, no tengo mi casa, Señor, estoy pagando arriendo, Señor, mira mi hijo, mira mi hija, Señor, de los cielos, mira esta situación, estoy pobre, no tengo comida, no tengo para el arriendo, no tengo para los servicios, Señor, por favor, ayúdeme, hermanos, a orar, ayúdeme a pedir. Se clama por la opresión, pero no se clama por arrepentimiento. Se clama
por la necesidad de la misma condición, pero no para cambiar, sino para que Dios ayude y para volver a la misma condición. Pero es el círculo vicioso, ¿cierto? No tengo trabajo, estoy grave, estoy que no tengo que comer. Entonces, todas esas cosas humanamente produce una compasión. Y si clamemos para que Dios le aparezca un trabajito, para que Dios le aparezca lo del arriendo, lo de los servicios, para que Dios le aparezca lo de la comida, para que Dios le ayude, porque tiene estas grandes dificultades. Se clama por la situación de la opresión, pero la persona no clama, diciéndole, Señor, yo me arrepiento por haber hecho lo malo delante de tus ojos. ¿Se dan cuenta ustedes? Por lo menos que cuando a una persona se le dice, especialmente a una persona que está apartada de Cristo, se le habla, y esa persona se encuentra mal, no solamente espiritualmente, sino económicamente, financieramente, familiarmente, emocionalmente. Se clama por la situación, por la opresión que están ejerciendo los demonios sobre ella. Pero lo primero que hay que llevarla, ¿qué es? Al arrepentimiento. No cometa ese error de decir, vamos a clamar para que Dios le dé bendición. Vamos a ver para que Dios le dé. Hay que clamar por arrepentimiento, porque Dios le puede dar. Claro que le puede dar, porque por la fe, cuando se le pide, se le puede dar. Pero esa persona volverá de nuevo a su mismo círculo vicioso. Por eso es que realmente la oración que más le agrada a Dios es la oración del pecador para arrepentimiento. Entonces, noten ustedes que aquí clamaron, y clamar significa llamar a gritos en busca de ayuda, como por ejemplo, Señor, ayúdame en esto, ayúdame aquello, ayúdame a mi trabajo, ayúdame que no tengo plata para los servicios, ayúdame que no tengo con qué pagar, ayúdame, Señor, por aquello, ayúdame y ayúdame y ayúdame. ¿Saben ustedes que una vez un hombre llegó y se arrodilló y él decía, un ladrón, decía que él le clamaba a Dios para que Dios lo ayudara a robar? Y cuando se robaba un carro, decía que Dios lo ayudaba. Pues así tiene mucha gente el entendimiento entenebrecido, la mente entenebrecida, porque eso le hace recordar, nos hace recordar que el espíritu de zorro es robar todo lo que es de Dios y ya ver las cosas. El espíritu de zorro que viene acompañando a los otros dos reyes que vienen con Madián, le roba a la persona una visión espiritual y le roba lo que puede entender acerca de Dios. Entonces el espíritu de zorro y el espíritu de cuervo se juntan y se roban a lo de Dios, te roban lo de Dios completamente a la persona, y por eso la persona no discierne, y por eso la persona se hace hasta la víctima, y le echa la culpa hasta a Dios de todas sus desgracias y de todo su infortunio. Y porque ya entró esa persona en una oscuridad total. Solamente Dios después lo puede hacer entender. Versículos del 8 al 10 nos dice: Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre, os libré de la mano de los egipcios, de la mano de todos los que te afligieron, a los cuales eché delante de vosotros, y os di estas tierras, y les di su tierra. Y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Cuando una persona se encuentra en todas estas condiciones, en todas estas opresiones de parte de los demonios de Madián, de los amalecitas, de los príncipes de Oriente, del zorro, del cuervo y de toda la ruina, miseria, pobreza, división, miserableza, que el diablo que no tiene bendiciones porque el diablo se le roba todo antes de que llegue a sus manos. Entonces la persona clama, ¿y qué hace Dios? Dios que es tan sabio y Dios que es tan extraordinario, pues Dios le manda un profeta para que ellos reconocieran que habían hecho lo malo, y Dios
envía una palabra para que sepas que estás haciendo lo malo. Pero es que cuando tú estás haciendo lo malo, vienes a la iglesia o escuchas la prédica y Dios te habla y te dice que estás haciendo lo malo para traerte una corrección a tu vida, para que vuelves y te alinees, para que veas que no es fácil clamar a Dios, para que endereces. Lo primero que tienes que hacer es que te endereces. Porque el profeta le dice que ellos estaban andando en una desobediencia total a Dios. Lo que está pasando, y les dice por qué estaba pasando y por qué lo habías entregado a sus opresores. Fue porque no obedecieron la palabra, adoraron a otro Dios. Mire, cuando se comienza a adorar a otro Dios, ya sea trabajo, dinero, placer, mundo, es cuando comienza una total decadencia espiritual. Y miremos lo que dice Deuteronomio 28, del 38 al 45. Deuteronomio 28, vamos a leer un poquito para poder ir avanzando. Deuteronomio 28, del 38 al 45. Dice: sacarás mucha semilla al campo y recogerás poco porque la langosta lo consumirá. Plantarás viñas y labrarás, pero no beberás vino, ni recogerás uvas porque el gusano se las comerá. Tendrás olivos de todo tu territorio, mas no te ungirás con el aceite, porque tu aceituna se caerá. Hijos e hijas engendrarás y no serán para ti, porque irán en cautiverio. Toda tu arboleda y el fruto de tu tierra serán consumidos por la langosta. El extranjero que está en medio de ti se elevará sobre ti muy alto, y tú descenderás muy bajo. Él te prestará a ti, y tú no le prestarás a él. Él será por cabeza, y tú serás por cola. Mire todo lo que pasa en esta decadencia espiritual cuando se comienza a adorar a otro Dios que no sea el Dios verdadero. Por eso es que la obediencia a los estatutos de Dios cuesta, porque cuando una persona se aparta, comienza la adoración a otro Dios. Además, la no obediencia a la palabra de Dios, viene una maldición. No hay que dejarse contaminar ni seducir con la falsa doctrina, con la doctrina mediocre. Que mire que eso no hay que ponerle, que no hay que ser tan religioso, tan fanático, tan extremista. Que mire que allí predica muy bien y allí se siente muy bien, y que allí dice el pastor que eso no, que cuál pecado, que cuál maldad, que Dios a todos los ama. No hay que dejarse seducir por eso, porque la palabra de Dios, los estatutos, los mandamientos, hay que obedecerlos, cueste lo que cueste. Cuando se cumple el principio de la obediencia a la palabra, es cuando Dios nos bendice. Ahora versículos del 11 al 13. Ya miramos cómo Dios trató de persuadirlos a través del profeta, diciéndoles lo que ellos estaban haciendo lo malo. Muchas veces, cuando usted le dice a Dios: Señor, muéstrame lo que está pasando con mi vida, Dios le trae esto en la palabra, Dios da una predicación para que usted entienda lo que está haciendo malo y por qué está pasando por esa situación. Ahora, del versículo del 11 al 13 nos dice: y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abiserrita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y de dónde están todas sus maravillas que hizo con nuestros padres? No nos ha contado diciendo: no nos ha sacado Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. ¿Cuál fue el segundo paso que hizo Dios para ayudarle al pueblo?
Dios llama a Gedeón. Dios envía un ángel para llamar a Gedeón. A veces creemos que cuando clamamos, Dios enseguida va a mandar un ejército de ángeles o va a mandar al pastor a su casa para que haga el trabajo, le saque la ruina, le saque la pobreza, le saque la escasez. Dios quiere y Dios viene a ti para que te levantes como un Gedeón. Para que acabes con la ruina en la cual tú mismo te metiste, le abriste la puerta, para que te levantes y defiendas tu casa, porque tú eres el guerrero en el cual Dios te quiere ayudar para que saques todo lo que tú mismo dejaste entrar. Mire cómo es de justo Dios. Usted le abrió la puerta a la maldad, usted hace lo malo, desobedece los mandamientos de Dios, no tiene en cuenta a Dios, hace decisiones sin contar la voluntad de Dios, no guarda sus mandamientos, no tiene, usted ha cedido su trabajo, su dinero, entonces viene Madián contra usted, usted se descuidó, no oró, no ayunó, no hizo nada, entonces usted clama y dice, Señor, mira mi situación, y Dios no le va a mandar a usted un ejército de ángeles para que su casa lo defienda, sino Dios dice, levántate tú mismo. Tú que le abriste la puerta, ahora tú mismo los tienes que sacar. Cuando Jehová le dijo, yo estoy contigo, toda la mentalidad de Gedeón, de pobreza, escasez y temor desapareció, porque entendió que si Jehová está con él, ¿quién contra él? Y rápidamente fue a buscar una ofrenda para honrar al ángel que le ha sido enviado. Cuando hizo lo correcto, estaba en posición de arrancar, de destruir, de despojar al espíritu de Madián y de Amalek. Noten ustedes que lo primero que le dijo el ángel, el varón esforzado y valiente. Humanamente, ni lo uno ni lo otro, porque Gedeón pensaba igual que los demás. Gedeón pensaba como los que estaban haciendo lo malo. Estaba encerrado en la cueva, estaba escondido, hasta que vino el Señor y lo sacó de allí, de la oreja, y le dijo, varón esforzado y valiente, le hizo creer de que él era un varón que tenía esfuerzo, que podía ser valiente, que podía cambiar su forma de pensar. Cuando cambió su forma de pensar, ahí sí estaba en posición ya de enfrentar la batalla, porque inmediatamente cambió su forma de pensar y pensó y traer una ofrenda para honrar a aquel ángel que estaba trayéndole el mensaje. Uno puede decir, Dios mío, pero por eso notan ustedes cómo su forma de pensar tiene que cambiar de una forma radical, total, para que Dios te pueda colocar en un sitial de lucha. Notan ustedes, hermanos, que todo lo que usted dejó entrar en su casa, usted tendrá que enfrentarlo, sacarlo, porque usted mismo le abrió la puerta. Usted mismo le dio la entrada, le abrió la puerta, le abrió la ventana de la casa, le tumbó la pared para que entrara. Y así como le dio cabida, ahora Dios le dice lo siguiente. Miremos el versículo 14. Dice, mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? ¿Se da cuenta? Era él mismo que tenía que tomar la acción de primero salir de la cueva, sacar de su vida el pecado, la maldad, su forma de pensar tan mala, tan negativa, su forma de pensar de pobreza, de ruina, de escasez, de miserableza, de temor, miedo, angustia, desesperación y todo ese tipo de cosas. Entonces, ahora el Señor le dijo, ve con esta tu fuerza porque te envío yo. Entonces le respondió, Señor mío,
¿cómo salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los medianitas como un solo hombre. Y él respondió, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti me des señal de que has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti, saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y respondió, yo esperaré hasta que vuelvas. Y cerrando Gedeón y entrando Gedeón, preparó un cabrito y panes y levadura de un efa de harina y pasó la carne en un canastillo y el caldo en una olla y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. Entonces el ángel de Dios le dijo, toma la carne y los panes y levadura y ponlos sobre esa peña y vierte el caldo. Y él lo hizo así. Y extendiendo el ángel de Jehová de él el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura, y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Viendo entonces Gedeón que era ángel de Jehová, dijo, ay Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo, pasa a ti, no tengas temor, no morirás. Y edificó allí Gedeón un altar a Jehová y lo llamó Jehová Shalom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los abiserritas. Esto quiere decir, Jehová es mi paz. Noten ustedes que ahora Gedeón, ¿cuál fue lo siguiente que hizo? Ve con esta tu fuerza, ¿no? Dice el versículo 14. O sea, que tú mismo tienes que hacerlo, porque si no lo haces, no sabes lo que tienes y no sabrás la magnitud de lo que tiene el otro. Tú mismo tienes que enfrentar a tu enemigo. Los mismos que dejaron entrar a Madián son los mismos que tienen que enfrentarlo, porque le dieron motivos para que entrara. Lo que entró a tu casa, tú mismo lo tienes que sacar. Entró la escasez, sácala de tu casa. Entró la ruina, sácala. Entró la enfermedad, sácala. Entró la pobreza, la miseria, la ruina, sácala. Tú eres ese Gedeón que Dios ha llamado. Este varón estaba escondido en una cueva. Tienes que salir de la cueva. Piensa en esto. ¿Quién es mejor? Que conoce lo que dejó entrar. Señálese usted mismo. Diga, yo soy el que conozco lo que dejé entrar en mi vida. Y usted que lo dejó entrar, usted tiene que sacarlo. Tú mismo le diste entrada en el lugar de tu casa. Hay que buscar en cada lugar, en cada rincón de tu casa, lo que tú mismo dejaste entrar. Lo siguiente que Dios le dijo fue que se fuera y destruyera el altar de Baal. Versículo 25, mira lo que nos dice. Aconteció que la misma noche le dijo Jehová, toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él. Lo que toma el lugar de Dios se tiene que derribar. Mire, todo lo que ocupa el primer lugar en tu vida, que no sea Dios, es un ídolo y tú lo tienes que derribar. Hay que tomar ese altar y convertirlo en ruina. Lo más grande que le dijo el ángel fue que cortara la imagen de acera que estaba junto a él y con la madera construyese un altar a Jehová. Lo que estaba, que era del enemigo, ahora se tiene que levantar, hacerlo ruina para que lo que sea de Dios permanezca y comience a entrar a tu casa. Por eso es que lo que estaba, que era del enemigo, ahora se tiene que levantar, se tiene que sacar y tienes que hacerlo tú en tu casa. Por ejemplo, hacer una casa de oración. ¿Se da cuenta por qué Dios nos permitió hacer altares? Porque usted tiene que levantar un altar en su casa de oración a Dios. La oración, lo que usted dejó destruir, lo que dejó, usted tiene que levantar su altar de oración, de ayuno, de comunión con Dios, el temor a Dios, y te toca tú mismo reconstruirlo. Usted mismo, usted misma.
tiene que reconstruirlo. Porque Baal significa el dios de la fecundidad y Acera la diosa de la fertilidad. Pero duraron 7 años sin ser fecundos ni fértiles y dejaron al Dios que puede ser fecundo y fértil y que puede hacer abundar las cosas. Mire cómo es el engaño del pecado, cómo es el engaño del diablo. Una persona dice, aparte de Dios, dice, estoy bien, pero durante ese tiempo no progresa, no tiene nada, no avanza. Entonces dice que está muy bien. Y está engañado porque ni avanza ni tiene bendición, sino que está cada día peor. En versículo 34, cuando Gedeón hizo todas estas cosas, vayamos y repasemos un poquito el orden. Primero Dios, cuando clamaron, les envió un profeta. Muchas veces cuando usted dice, Señor, tengo ruina, pobreza, escasez, no tengo esto, no tengo aquello, no tengo para pagar los servicios, no tengo para pagar las pensiones de mis hijos. Señor, estoy enfermo, mi casa está hecha patas arriba, en mi casa es un campo de batalla. Señor, ayúdame, bendíceme y ayúdame. Y lo primero que le manda a Dios es un profeta con una palabra. O Dios le habla a usted por la palabra y le dice lo que está haciendo mal, en qué está desobedeciendo, para que usted encaje. Luego Dios hace un llamamiento a Gedeón por medio del ángel. Gedeón se toma la vida, le cambia la mente, le cambia la mentalidad del ángel a este hombre y comienza Gedeón, le trae una ofrenda a Dios, honra a Dios y luego lo siguiente es que le manda tumbar el altar de Baal y de Acera, cortar la madera y hacer un altar para Dios. ¿Se da cuenta? No puede hacerse nada para Dios y recibirse de Dios algo si primero no se destruye y no se saca lo que es del enemigo. Cuando Gedeón hizo todos estos actos de obediencia, ahora el versículo 34 dice lo siguiente: entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón y cuando éste tocó el cuerno, los abiserritas se reunieron con él. ¿Se da cuenta? Entonces, bien dice Hechos 5:32, que Dios ha dado el Espíritu Santo a los que le obedecen. A los que le obedecen. Por eso es que para que entre la prosperidad a su casa, tiene que salir el devorador. Entiéndalo eso. Tiene que salir el devorador. Ahora, Dios lo preparó. Gedeón preparó un ejército de 22,000 hombres. Dios lo llamó, lo probó y le dijo: Gedeón, es mucha gente, la que, y miramos el capítulo 7, y le dijo Dios: no es así como usted cree. Entonces, ya Dios le da las estrategias a este varón para vencer a Madián y a todos sus secuaces. Entonces, Jueces 7, 19 y 20. Mira lo que le dice Dios. Jueces 7, 19 y 20. Llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que habían llevado consigo al extremo del campamento al principio de la guardia de la medianoche, acababan de renovar los centinelas y tocaron las trompetas y quebrantaron los cántaros que llevaban en sus manos. Y los 3 escuadrones tocaron las trompetas y quebraron los cántaros. Tomaron de la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas con que tocaban y gritaron: por la espada de Jehová y de Gedeón. Noten ustedes que Dios, cuando probó a los 20,000, a los 22,000, quedaron 10,000 y después le dijo: Gedeón, es mucha gente. Gedeón dijo: llévalos al arroyo y los que toman agua, lambiendo el agua, esos son los que te van a acompañar en la batalla. Y fueron 300 hombres. Gedeón lo dividió en 3 grupos, de 100 cada grupo, y Dios, como acabamos de leer estos versículos, le dio 3 armas a Gedeón, que yo quiero que usted preste mucha atención. Le dio un cántaro, le dio una antorcha, ¿y qué más le dio? Y le dio una trompeta. Oiga, pero increíble, iban a enfrentar a enemigos armados, iban a enfrentar
apoderó sus enemigos. ¿Y por qué Dios le dio un cántaro? ¿Por qué le dio una antorcha? ¿Y por qué le dio una trompeta? ¿Qué fue lo que, qué significa eso? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué son armas espirituales para destruir a nuestros enemigos y para destruir sobre todo esto? Pues el cántaro significa una vida quebrantada y humillada a Dios. Un vaso que reconoce que todo viene de Dios. Una persona que reconoce que la gloria solamente es para Dios, que nada es nuestro. Este cántaro es que se rompe cuando y se quebranta cuando viene a la presencia de Dios. Un cántaro que puede ser llenado de aceite y que se rompe, ¿cierto? Que se derrite delante de la presencia de Dios. Es un cántaro, es una fuente y se quiebra, y solamente los hombres que se humillan, que tienen un concepto adecuado de sí mismos, de quiénes somos delante de Dios, ese cántaro solamente Dios lo puede llenar de aceite, porque dice Isaías 57:15, porque así dijo el alto y el sublime, el que habita en la eternidad, cuyo nombre es el santo. Yo habito en el humilde, en el corazón quebrantado, para vivificar el corazón de los humildes. Entonces, una persona que es un cántaro es aquella que se ha quebrantado, que se quebranta, que se humilla delante de Dios y que reconoce que todo lo que tiene y todo lo que es solamente de Dios y que la gloria es para Dios, y es la persona más humilde que puede haber. O sea, la humildad. Por eso Dios nos ha hablado tanto de humildad. La humildad es un arma que Dios usa para destruir a un enemigo, en este caso Madián y todos los ejércitos que lo acompañaban. La humildad es la forma como Dios usa. Noten ustedes que cuando la mujer samaritana en San Juan 4 tuvo un encuentro con el Señor Jesucristo, dejó su cántaro. Quiere decir, dejó su cántaro, dejó su estilo viejo de vida y corrió a la ciudad a avisarle a la gente que había encontrado al Mesías. El cántaro representa una vida humilde que reconoce que es Dios el que nos usa, que los talentos son de Dios, que la unción es de Dios, que el poder es de Dios, que la gloria es de Dios. Significa una vida íntegra, donde todas las áreas de la persona están gobernadas por el poder del Espíritu Santo. O sea, es una persona que está dando el fruto del Espíritu. Pero Dios también le dio a Gedeón, también le dio una antorcha. Y esa antorcha significa la unción del Espíritu Santo. Una vida de poder, donde el Espíritu Santo es el que pelea por ti. En el tabernáculo el candelabro era la única luz que alumbraba el lugar santo. Este candelabro representa el fuego del Espíritu Santo. O sea, no una persona tibia, sino una persona caliente en el Espíritu. Por lo tanto, tu vida tiene que estar llena del fuego del Espíritu Santo. Tiene que estar llena de luz para poder derrotar a todos tus enemigos. Esta llenura del Espíritu Santo es una vida de ayuno, de comunión con Dios. Está lleno de Dios y del fuego del Espíritu Santo. Cuando se rompe ese cántaro, se comienza a manifestar todo lo que hay dentro de la persona por medio del poder del Espíritu Santo. Y es cuando comienza la victoria sobre el espíritu madianita y sobre todos los que lo acompañan. Ahora, en tercer lugar, la trompeta, el shofar. El shofar, aquí se traduce la palabra shofar, que es una vida de alabanza pura y de oración sincera a Dios. Noten ustedes que el Señor le dijo a la mujer samaritana, porque los que vienen a adorar a Dios tienen que hacerlo en espíritu y en verdad, donde no existen áreas de tu vida en que el diablo pueda tocar para destruirte. Las trompetas representan a un verdadero adorador, pues no se limita a la alabanza en el templo, sino una vida de adoración, a pesar de las circunstancias, pues se trae alabanza que pueda derrotar el poder de los enemigos que desean destruirte. Mi vida
tiene que ser una alabanza y una adoración a Dios. Mi estilo de vida es cuando Dios nos da la trompeta para tocar. Entonces, cuando tu vida está quebrantada, cuando tu vida está rota delante de Dios y tiene una alabanza sincera y una antorcha encendida, no habrá poder del diablo que pueda resistirte. Por lo tanto, en la lucha espiritual, para obtener la victoria es necesario estar firmes, tener una vida quebrantada, una vida humilde, una antorcha ardiendo en el corazón y las trompetas de alabanza y adoración en la boca para gritar que el nombre de Jehová de los ejércitos, pues Él es el que pelea y nos da la victoria. De esta manera estarás empleando las armas que Gedeón usó para derrotar a los madianitas. Gedeón destruyó a dos principados de Madián, Oreb, cuervo, el que saca los ojos y deja ciego, y Seb, lobo, el que devora su presa. Gedeón destruyó a los gobernadores de Madián, Seba, destructor, Salmuna, opresor. Haga la siguiente declaración. Y yo declaro sobre tu vida que en el nombre de Jesús te vas a levantar como un Gedeón, y que toma la autoridad y las armas poderosas en Dios para salir de las opresiones. Si se dan cuenta, mis hermanos, cómo diferentes opresiones, diferentes formas que Dios da para poder vencer las opresiones. Dios no quiere que tú estés oprimido o oprimida. Dios quiere que tú estés en libertad, pero somos nosotros los que le hemos abierto las puertas a las opresiones. En lugar de clamar y decirle, Señor, líbrame de esta opresión, quítame esto, hay que arrepentirse, hay que luchar. Y lo que usted mismo dejó entrar, usted mismo tiene que sacar. Señor, saco de mi vida, saco de mi mente. Por eso el estudio concienzudo de la Biblia es la que nos cambia la forma de pensar, la forma de actuar. Para que se vaya, usted va a entrar en la ruina, la miseria, la pobreza, la enfermedad, usted mismo tiene que sacarlo. Usted mismo es el que tiene que luchar. Todos podemos hacerlo en un conjunto, apoyándonos unos a otros. Pero nadie conoce mejor, recuerde ese pensamiento, nadie conoce mejor lo que te pasa de lo que entró que tú mismo. Y tú mismo tienes que hacerlo, porque así es como Dios desea que se haga. Le damos la gloria al Señor, le damos la alabanza al Señor, y espero que esto haya sido de gran aprovechamiento. Yo cuando estaba sacando este estudio, yo mismo fui impactado por la palabra de Dios. Y yo espero que usted haya sido impactado, pero que no solamente te quede en el impacto, sino que la acción que está provocando los demonios en su vida produzcan ¿qué? Una reacción de parte tuya, para que tú puedas alcanzar la libertad, para que puedas alcanzar la liberación. Vamos a darle gloria al que vive, al que honra por los siglos de los siglos. Recuerden que a las 5 tenemos oración por causa del ayuno, así que no te desconectes. Señor, te damos las gracias, Señor, en esta hora te bendecimos y te damos a ti todo el honor, toda la honra y toda la majestad. Señor, reconocemos que tuyo es el poder, que tuya la alabanza, tuyo es el dominio y que solamente tú eres el único que nos puedes ayudar y que nos puedes sacar en una preciosa libertad. Te damos las gracias, Señor, en esta hora y bendice a tu pueblo. Y yo declaro que este pueblo tuyo se va a levantar como Gedeones, como poderosos guerreros, para sacar de sus vidas, para sacar de la cueva lo malo, Señor, y poder enfrentar a sus enemigos, y poder enfrentar a todos estos ejércitos de demonios que vinieron, Señor, a destruir, Señor, todo lo que se tenía. En el nombre de Jesús,
Te damos las gracias, Señor. Te bendecimos y te honramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, que Dios los bendiga, que Dios los guarde y en un ratico nos encontraremos. Amén.